La palabra del Señor, amén, en esta preciosa tarde. Entonces les decía, estamos hablando acerca del tema, anda delante de mí y sé perfecto, amén. Es decir que cuando Dios nos rescató a nosotros, nos llamó para llevar una vida, amén, agradable, acepta delante del Señor. No nos llamó para ser los mismos de antes, amén. No nos llamó para que vivamos todavía en las concupiscencias de esta carne, aunque las concupiscencias de esta carne todavía permanecen en nosotros, están ansiosas de florecer, pero el Señor nos llamó para que nosotros podamos enseñorearnos de la concupiscencia de la carne. Es decir que, mire, si yo le preguntase a alguien que tiene muchos años en el caminar del Señor, si todavía esta carne de repente trata de florecer, le aseguro que dirá que eso es así. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha dado por llamar el pecado original, es decir, los deseos de esta carne. Lo que San Pablo lo denomina una ley que está dentro de mí, pero esa es la concupiscencia, el deseo de la carne. Amén. Sin embargo, el Señor nos rescató del pecado de la concupiscencia para que permanezcamos, amén, separados para Dios y andemos lejos de la concupiscencia de la carne. Amén. Y Él se constituyó como nuestro Señor. Y no solamente se constituyó como nuestro Señor para vencer la concupiscencia de la carne, sino que nos dio a su Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos ser vencedores sobre la concupiscencia de la carne. ¿Qué es lo que les quiero decir? Es que definitivamente nosotros solo como humanos no podremos vencer la concupiscencia de la carne. Y siempre estaremos caídos, derrotados ante el pecado. Pero si nosotros invitamos al Espíritu Santo para que sea real en nuestra vida, para que habite en nuestro ser, entonces Él nos dará la fortaleza para vencer al pecado. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos cuando está reunido en los olivos, ya para partir al Padre, le dice, les está hablando que no les toca a ellos saber las ocasiones, las sazones y los tiempos. Sin embargo, Él les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que ese poder del Espíritu Santo es el que nos ayuda para vencer las concupiscencias de la carne. Así que cuando Dios habla acerca de anda delante de mí y sé perfecto, nos está pidiendo algo no imposible, nos está pidiendo algo muy posible. Amén. Otra vez, complicado, difícil, imposible si militamos según la carne, pero muy posible si el Espíritu de Dios está con nosotros. Amén. Muy bien, entonces, anda delante de mí y sé perfecto. Y quisiera hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado hablando para aquellos que no alcanzaron a venir la ocasión pasada. Pero dijimos que la salvación consta o está dividida en dos partes o en dos pactos. Y uno de los pactos dijimos que se llama el pacto de pertenencia al cuerpo de Cristo, o de pertenencia a Dios, o de pertenencia al pueblo de Dios. Pues como ustedes bien saben, nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios. Ahora, Israel ciertamente antes de nosotros pertenecía al pueblo de Dios, pero antes de Israel no había Israel. Es decir, no pertenecían al pueblo de Dios. Y solo había, amén, ahí un varón en Ur de los Caldeos llamado Abraham, el cual también tuvo que ser salvado de esa generación y de esa tierra. Pues esa tierra, 75 años tenía Abraham, cuando se le aparece el Señor y lo va a llamar porque esa tierra es una tierra idólatra y él tenía una parentela idólatra. Así que había que salvar a Abraham. Amén. Y ese es el pacto de pertenencia al pueblo de Dios. Y a Abraham, cuando se le llama, dijimos,
no se le pide nada, ni una correa de calzado, porque ni Abraham ni nosotros tenemos nada para pagar ese don, ese regalo de la salvación de pertenecer a nuestro Dios. Amén. Así que ese pacto de pertenencia prácticamente no tiene condición. Es decir, no hay nada que nosotros podamos dar, ni nada que nosotros podamos hacer para pertenecer al pueblo de Dios. Y eso es la gracia de Dios. Eso es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y ni usted ni yo dimos nada, ni hicimos nada para pertenecer al pueblo de Dios. Solamente creímos en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, y reconocimos que éramos pecadores, amén, y que andábamos en desobediencia y en rebeldía y en obstinación en el pecado para con nuestro Dios. Pero reconociendo que éramos imposibles de vencer, débiles en cuanto a la carne, amén, reconocimos nuestra debilidad delante del Señor, y Él nos entregó su vida para nosotros ser fortalecidos en Él, para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Pues eso es lo que pasó con Abraham. Y 75 años cuando lo llamó, pero a los 99 años se le vuelve a aparecer y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora Él le va a hacer el pacto de permanencia en el Señor. Y ese pacto de permanencia en el Señor, tampoco hay mucho que podamos dar, pero sí hay cosas que debemos hacer. Y a Abraham lo primero que se le dice es: necesitas circuncidar el prepucio, amén, la carne de tu prepucio. Es lo primero que tiene que hacer. Como requisito primario es: circuncida la sangre de tu prepucio. Y como señal se le da precisamente la circuncisión. Pero a la iglesia, después que ha sido llamada, después que ha escuchado el mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, después que reconocimos que Jesucristo nos llamó, ahora nos va a hacer el pacto de permanencia en el Señor. Y el pacto de permanencia en el Señor es sellado, y como señal se nos da el bautismo en agua y en el Espíritu. Aleluya. Y es importante grabar esto, hermanos, que el sello de permanencia en el Señor consta del bautismo en agua y en el Espíritu. Hay gente que sí reconoce que hay que bautizarse, pero en el agua, y se olvida que hay que ser bautizados con el Espíritu Santo. Y si usted no es revestido, bautizado, lleno del Espíritu Santo, pues acontecerá lo que le estaba diciendo hace un momento. ¿Ven? Siempre el pecado le vencerá a usted. Aleluya. Entonces, viendo pues que tenemos ese pacto de pertenencia y luego de permanencia. El pacto de pertenencia, amén, tiene una promesa. Y la promesa para Abraham es que le va a hacer una nación grande. Pero el pacto de pertenencia para nosotros es: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Y miren la gran diferencia entre el pacto de Abraham y de Israel. El pacto de Abraham le dice que lo va a hacer una nación grande, pero le está hablando de una nación terrenal, de una Canaán terrenal. Sin embargo, a nosotros se nos llama al reino, pero al reino celestial, a la Canaán celestial, a las calles de oro y mar de cristal. Aleluya. Es un llamado más glorioso, más excelso, maravilloso, que el hebreo dice que si allá en el monte Sinaí, cuando recibían las leyes, se oían truenos y relámpagos y el pueblo estaba temblando,
Pues quiero decirles, dice el escritor de Hebreos, que ustedes se han acercado a la Canaán celestial, a la multitud, a los millares y millares de ángeles, aleluya, al trono del Dios eterno, a través de la sangre preciosa del Cordero, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que tenemos un pacto de pertenencia, pero también tenemos un pacto de permanencia. Y el pacto de permanencia para Israel, dijimos que se le dio la circuncisión, y cuando se constituye una nación se le da la ley. Amén. Y a nosotros se nos da el pacto de pertenencia, el llamado al arrepentimiento, nos convertimos, pero el pacto de permanencia entonces viene como requisito primario el bautismo en agua y en el Espíritu. Pero también Dios nos va a dar la ley para que seamos santificados, porque el propósito de la ley es que su pueblo entienda cuál es la santificación. ¿Amén? El propósito de la ley es que podamos caminar, amén, en santidad. Es decir, que la ley dada por Dios para su pueblo, amén, viene a ser de santificación para el pueblo. Y esa ley, si bien Hebreos nos dice que fue escrita no en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón, no significa que no estén registradas y escritas. Están registradas y están escritas, y están dispuestas para ser cumplidas. Amén, gloria a Dios. Así que esta ley es para santificación, o para que el pueblo se santifique. Amén, gloria a Dios. Yo sé que de repente llega esa controversia o esa contradicción de decir, bueno, entonces estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. Entonces, ¿estamos todavía bajo la servidumbre de la ley o estamos bajo la servidumbre de Jesucristo? Amén. Pero quiero decirles, amados hermanos, amén, que la ley es el carácter del esposo o del desposado. La ley nos muestra el carácter o la forma de ser de nuestro amado, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por supuesto que conociendo que se escucha bastante raro, y porque hemos aprendido todo el tiempo, amén, o hemos escuchado todo el tiempo y se nos ha pasado por alto decirnos cuál es el carácter del novio o del desposado o del esposo. Entonces, cuando escuchamos acerca de una ley y de un pacto, se nos hace bastante complicado entenderlo y poderlo digerir o entender. Amén. Pero en el servicio o la predicación pasada, yo les decía que este es un pacto no de sociedad, no un pacto de negocios, no, sino este es un pacto matrimonial. Es decir, que este pacto es lo que mantiene unido a la pareja, así como cuando usted se va a casar, ¿amén? Ahí usted firma un papel en el cual usted se está comprometiendo con el esposo o con la esposa, amén. Si son, hablando por ejemplo de las propiedades o de lo que es la economía, si van a trabajar mancomunados, todas las cosas para los dos, o cada quien va a ganar sus cosas y cada quien va a cuidar sus cosas, ese tipo de cosas que se dan en el contrato matrimonial. Pues eso es la función que hace la ley. Amén. Nos muestra el carácter del esposo, del amado. Y si nosotros no lo entendemos así, si solo pensamos es una relación entre a ver qué me da Dios y qué le doy, pues no va a funcionar. No, sino que esto es el carácter de cómo el esposo quiere que su esposa sea y cómo la esposa conoce a su esposo de cómo es su carácter. Eso es lo que trae la ley, eso es lo que conocemos como la santificación. Por eso este viene siendo el pacto de permanencia, amén, en el Señor. Aleluya.
Y como ustedes saben, para Israel este pacto se podía romper. Es decir, que Dios le escribe desde Abraham, le dice: y el varón que no fuese circuncidado, amén, será cortado de su pueblo. Y a la iglesia se le dice: si no nacieres de nuevo, si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. No puedes permanecer en el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hacemos entonces con este asunto? ¿Hay ley o no hay ley? ¿Hay que obedecer la ley o no hay que obedecer la ley? ¿O solo amor a Cristo? ¿Pero qué significa amar a Cristo? Esa es la pregunta que cabe. ¿Qué significa amar a Cristo? Es decir, Jesucito, yo te amo. Jesucito, te amo. ¿Eso es amar a Cristo? Yo recuerdo que conocí a un varón que para ir a vender droga se encomendaba a Jesucito. Te amo, Jesús, decía. Acompáñame, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la pregunta es: ¿qué significa amar a Jesús? Bueno, el Señor Jesucristo no nos va a decir. Él va a decir: si me amáis. ¿Qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Amén. Entonces quiere decir que sí hay una ley. De hecho, miren, cuando hablamos acerca de la ley, amén, nos encontramos en la palabra de Dios. Yo sé que esto es un poco controversial, pero quiero, y es mi idea, darle a entender que no hay controversia en la palabra de Dios, y que usted quede claro de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si nosotros leemos en San Mateo capítulo 5, verso 17, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Esto es el Señor Jesucristo hablando. Él dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Eso es para cumplir y para que sea cumplida. ¿Qué? La ley. No penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. De hecho, los versos siguientes va a decir el Señor que cualquiera que enseñe mal estos mandamientos, así será llamado pequeño en el reino de los cielos. Amén. Entonces ahí podemos entender que el Señor está diciendo: no he abrogado, no he quitado, no he suprimido la ley. Amén. He venido a cumplirla y he venido para que sea cumplida. Gloria a Dios. Pero de repente, si nosotros leemos Hebreos, amén, capítulo 7, verso 12, dice así: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Entonces sucede lo siguiente: ¿quién está bien? ¿Está bien Jesús, que dice que la ley no ha sido abrogada? ¿O es Hebreos, que dice que la ley fue abrogada? Bueno, si usted no tiene conocimiento de la Escritura, pues ya se le formó una controversia en su mente terrible, que no tiene solución. Un problema grandísimo que no tiene solución, porque Jesucristo está diciendo que la ley tiene que ser cumplida, porque no ha sido abrogada, suprimida, quitada. Pero Hebreos está diciendo que la ley no consiguió nada, por lo tanto ha sido abrogada, ha sido quitada. ¿Y qué es lo que sucede ahí entonces, hermanos? Bueno, lo que sucede es lo siguiente:
que cuando los hebreos hablan de la ley, no están hablando solamente de una cosa o de un tipo de ley, sino que los hebreos titulan o nombran o llaman a la ley la Torá. Pero esa Torá está comprendiendo los 5 primeros libros de la Biblia o del Antiguo Testamento. Amén. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Amén. Esos 5 libros son considerados como la ley. Pero esos 5 libros contienen la ley de Dios, pero está, si usted es cuidadoso, se va a dar cuenta que está dividido en los siguientes títulos. Tiene la ley moral, que son los 10 mandamientos. ¿Quiénes se saben los 10 mandamientos aquí? Amén. Bueno, por lo menos conocemos algunos, ¿verdad? Amén. Bueno, esos 10 mandamientos es la ley moral. Pero también la Torá contiene la ley ritual o la ley ceremonial. Eso de donde se ofrecían becerros, animales, la costumbre de los sábados, la costumbre de las lunas nuevas, la costumbre de lavarse las manos. Todas esas cosas que eran rituales, ceremoniales, están contenidos ahí también. Entonces, ya tenemos la ley moral con los 10 mandamientos, la ley ritual con todas estas ceremonias, pero también estaba la ley civil. Amén. El trato entre vecino, entre hermano, entre los que habitaban en la comunidad. Cómo conducirse, cómo hacer negocios, cómo pagar las deudas. De hecho, en ese tiempo era ojo por ojo. Amén. Todo ese tipo de cosas se las dio el Señor a Israel. Pero también estaban las leyes sanitarias o las leyes de salud. Cómo un enfermo de lepra debía de cuidarse, cómo la salud pública debía de protegerse, haciendo letrinas para que las heces no quedaran expuestas y producieran enfermedades. Amén. Todo eso el Señor se lo dio a Israel, pues para ellos todo eso es la ley. Aleluya. Así que esa aparente contradicción entre Jesucristo y lo que Hebreos dice no existe. No existe esa contradicción, es aparente contradicción. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que el escritor de Hebreos está tratando la ley ceremonial, la ley de los rituales. Aleluya. Porque cuando el sacerdocio levítico cayó, Dios levantó un nuevo sacerdocio. Y el sumo sacerdote se llama Jesucristo. Aleluya. Y usted y yo venimos a constituir el nuevo sacerdocio del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Eso lo revela el apóstol Pedro. Amén. Gloria al Señor. Habla que nosotros somos linaje real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que si ya el sacerdocio levítico no funcionaba, si ya no había manera de estar ofreciendo animalitos y holocaustos y eso para la salvación y la remisión de los pecados, ahora esa ley ya no sirve. Hay que quitarla. Amén. Déjenme se lo explico de esta manera. En el año 1993, ya tiene un poco de ratito, ¿amén? Un servidor, terminamos una carrera profesional y había estudiado programación o programador analista, una carrera de futuro. Era el futuro, la tecnología, las computadoras. Así que nos embarcamos en ese barco. Pero lo que no vimos es que nuestro estado, el estado de Quintana Roo, apenas sí estaba levantándose el asunto de la tecnología o de la computación. Así que terminando la carrera, pues no había espacio laboral para mí en lo que había estudiado.
porque ya otros habían salido, ya otros habían ocupado los pocos puestos en computación que había en el estado, en la capital de Tucumán. Así que se me puso difícil, no encontraba trabajo, y de repente alguien me ofreció un trabajo. Un trabajo nada que ver con lo que yo estudié, pero yo pensé, bueno, a irle a poner la espalda al sol, a irme a trabajar en una oficina, entre tanto que consigo algo de acuerdo a mi estudio, pues mejor me voy a la oficina. Y me invitaron entonces, un compañero y dijo, ¿sabes qué? Hay una nueva institución de gobierno que se está instalando en el estado y están contratando. ¿Qué instituciones? Yo le pregunté, digo, no, la institución que es la PA, la Procuraduría Agraria. Y dije, bueno, pero pues yo leyes no he estudiado nada de leyes. Dijo, no necesitas tener estudio de leyes, sencillamente vas a aplicar para trabajar como ayuda o auxiliar del licenciado en leyes agrarias. Bueno, pues si se trata de eso, allá voy. Y sí, aplicamos, nos capacitaron. Básicamente la capacitación era ¿qué vas a hacer? Es decir, vas a llevarle la maleta del licenciado, vas a entregar los documentos a las personas que están en el litigio para que se firmen, para recoger los documentos, ese tipo de cosas, ¿saben? Así que nos embarcamos en ese barco, y lo que mucho sucedía en eso, por eso lo traigo a colación. No se trata de que sepan dónde estoy trabajando, pero ¿por qué lo menciono? Por lo siguiente. Resulta que los licenciados en leyes agrarias tenían una acusación o una queja continua entre los campesinos. Resulta que entre los campesinos, antes de que esta institución se estableciera, antes de que hubiese la ley de la propiedad privada, los campesinos formaban un ejido y ellos levantaban sus autoridades, levantaban el comisariado, que estaba formado de 3 personas, presidente, secretario y el tesorero, y un vocal, 4 personas, y ellos, en compañía de la asamblea, formaban su reglamento. Y había una cláusula en ese reglamento que decía que los ejidatarios no podían ausentarse del pueblo o del ejido por más de 3 meses. Porque si ellos se ausentaban del ejido por 3 meses, su parcela, su solar o terreno donde vivían, se les era quitado y dado a alguien más. Así que cuando llega la Procuraduría y estamos trabajando ahí, cerro de solicitudes de personas de los ejidos diciendo queremos que nos auxilien porque tenemos problemas con el ejido. Y llegábamos a los ejidos y lo que primero los casos que se presentaban, a ver, ¿cuál es el problema? Y ahí en la asamblea decía uno, Juan Pérez, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu problema? Estoy peleando contra el comisariado porque me quiere quitar mi terreno. Y el licenciado decía, ¿pero por qué te quiere quitar el terreno? Y ya el comisariado explicaba, mire, lo que pasa, licenciado, es de que nuestro reglamento dice que si el ejidatario se abandona su terreno por más de 3 meses, él pierde su solar, pierde su parcela, pierde todo. Y la solución era, señor comisariado, la ley de derecho de propiedad que ha sido instaurada y esta institución que ha sido instaurada declara abrogado ese artículo. Porque la ley de derecho de propiedad dice que la propiedad es inalienable e imprescriptible. Usted ni nadie le puede quitar a Juan Pérez su terreno o su parcela. Amén. Entonces, si una autoridad terrenal tiene la capacidad de modificar una ley cuando ha dejado de funcionar, cuando es obsoleta, cuando no tiene ninguna función, cuánto más nuestro Señor, que Él es el Señor de señores, tiene la autoridad para abrogar o para no abrogar. Amén. Entonces, hermanos, la ley que fue abrogada es la ley de los rituales, de las ceremonias. Esa ley fue abrogada
abrogada. Ya no había necesidad de ofrecer un becerrito o un carnero o un chivito para que nosotros fuéramos limpiados. No, sino que ya había sido ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. ¿Qué validez tenía esa ley? No tenía validez. Por eso es que fue abrogada, por eso es que no hay contradicción. Por supuesto que la ley ceremonial no tiene ya más función, pero la ley moral, la ley de los 10 mandamientos es necesario ser cumplida, porque esa ley es la que muestra el carácter del esposo, el carácter del novio. Aleluya. Y por supuesto que quisiera ir de una vez a presentarle lo que esta ley moral dice, porque eso nos muestra cuál es el carácter del novio. Pero no quisiera ir allá también, hermanos, tan así a prisa, sin antes explicarles, amén, lo que es, gloria a Dios, los ejemplos de lo que es la ley ritual y la ley moral. Miren, el apóstol Pablo a los Gálatas, los Gálatas presentan el problema de la ley ritual. Por eso es que usted ve que San Pablo reprueba todo en cuanto a la ley ahí en el caso de los Gálatas, porque el caso de los Gálatas está analizando todo lo que tiene que ver con el ritualismo, desde el sacrificio de los animales, desde las lunas nuevas, desde las fiestas de los sábados, de los días de reposo. Todas esas cosas están contempladas en la carta a los Gálatas, porque es una ley ceremonial. Por eso es que cuando usted lee, amén, en los Gálatas, por ejemplo, si usted lee allá en los Gálatas capítulo 2, verso 16, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuáles eran las obras de la ley rituales? Era aquel sacrificio que se presentaba cada año, un cordero sin mancha, para quitar el pecado de la población o del pueblo de Dios. Pero, amados hermanos, esa ley ya no tiene potestad en nosotros, o no tiene validez con nosotros. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo, la fe de Jesucristo, cuando habla San Pablo ahí, está diciendo, es que usted tiene que creer no en los sacrificios de la ley, sino en el sacrificio que fue hecho en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestra fe. Por eso es que nosotros somos salvos por fe, no por obras, por fe en que Cristo Jesús murió por nosotros. Aleluya. Así que la ley que ha sido abrogada es la ley de los rituales, en la cual los animalitos nada pudieron quitar del pecado, sino solo cubrían el pecado. Pero cuando murió Jesucristo, Él no solo cubrió el pecado, Él quitó el pecado, lo tomó y lo lanzó a la profundidad de la mar. Aleluya. Y hemos sido nosotros salvos, amén, santificados, limpios por la sangre preciosa del Cordero. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, si usted lee todo Gálatas y lo ve desde esta perspectiva, usted va a entender, amén, de qué ley abrogada está hablando. Mire, por ejemplo, Gálatas 2:21: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aleluya. ¿Entiende lo que está diciendo San Pablo? Está diciendo que si por la ley fuera la justicia, es decir, por la matanza de esos animalitos fuera la justicia, entonces por demás la matanza de Cristo fue. ¿Entiende que se refiere a la ley ceremonial? Si usted sigue creyendo en ese sacrificio de animalitos, por lo demás Jesucristo fue muerto en la cruz del Calvario. Pero nuestra fe no está en los animalitos que murieron para cubrir el pecado. Nuestra fe está en Jesucristo, que murió para quitar el pecado. Aleluya. Entonces esa es la fe. La fe no es solamente creo en Jesús. La fe es que creo que Jesús entregó su vida por mí.
Cuando yo iba a morir por mis pecados, hubo alguien que dio su vida por mí, y ese se llama Jesucristo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestro Salvador. Por lo tanto, la ley queda abrogada, la ley de los rituales, de los sacrificios, de las ceremonias, porque ahora ya Jesucristo entregó su vida por nosotros. Aleluya. Amén. Entonces, si usted lo lee desde esa perspectiva y entiende esa división entre la ley ceremonial, la ley moral, la ley de lo que son los sacrificios, usted va a entender lo que está diciendo el apóstol Pablo. De hecho, miren, el apóstol Pablo va a tratar también la ley moral. Ahorita se lo voy a decir. Pero en cuanto a Gálatas y Hebreos, ellos están tratando la ley ceremonial. Y la ley ceremonial está abrogada, está quitada, no tiene validez, ya no funciona, no sirve. Amén, porque ya Jesucristo murió por nosotros. De hecho, San Pablo en Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Es decir, que la ley de los rituales y de los sacrificios sí tenía una función, y la función era mantener la santidad, la santificación del pueblo de Dios, que en ese tiempo era específicamente Israel. Si ellos no hacían esos rituales, ellos eran cortados de su pueblo, no podían pertenecer al pueblo de Dios. Por eso les fue entregada la ley de los sacrificios, para que a través de los sacrificios ellos recibieran la sangre de los animalitos rociada para perdón y para cubrir el pecado que habían cometido. Era la manera de santificarse, era la manera de permanecer en el cuerpo de Cristo. Pero venida la simiente, venido Jesucristo, y haber Él entregado su sangre por nosotros, por la fe y la confianza que tenemos en que su sangre nos alcanza para salvación y perdón y redención, habido venido esa simiente, ya la ley de sacrificios no tiene validez. Tiene que ser abrogada, suprimida, quitada, ya no funciona, ha sido declarada obsoleta. Aleluya. Así que, hermanos, por eso es necesario entender el proceso o el concepto de la ley. ¿De qué ley estamos hablando? ¿Estamos hablando de la ley moral? ¿O estamos hablando de la ley ritual? ¿O estamos hablando de la ley civil? ¿O estamos hablando de la ley sanitaria? Aleluya. Pues San Pablo a los Gálatas y el escritor de Hebreos están hablando de la ley, de los sacrificios, de los rituales. Por eso es que ellos declaran con toda autoridad que esa ley ha sido abrogada. No tiene función, no tiene validez, ya no sirve para nada. De hecho, Hebreos declara que aún el sacerdocio levítico ha sido relegado y ahora ha nacido un nuevo sacerdocio, y el sacerdote, el sumo sacerdote, está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Porque dijimos que uno de los conceptos de santidad, o una de las definiciones de santidad, nos dice que nosotros, que debe la santidad, o sea, lo que es perfecto, perfecto significa sin error. Una de las definiciones significa sin error. Pero entendemos que nosotros todavía tenemos errores. Pero ¿por qué glorificamos a Cristo? Porque Él es nuestro sumo sacerdote que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Que si Él no estuviera en función de su sacerdocio, nuestros pecados no habría manera de limpiarlos, porque usted y yo, y no más yo que usted, somos falibles. Por eso es que tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que ahí presenta su sangre delante del Padre Celestial y dice: yo morí por Agustín, yo morí por Eric,
Yo morí por Víctor y ahí está el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en funciones, aleluya. Así que esa ley ha sido suprimida, no tiene más función. Sin embargo, la ley moral, la ley de justicia, esa ley permanece y permanecerá por los siglos, aleluya. Porque esa ley necesita ser cumplida. Porque esa ley, el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplir la ley, aleluya. Porque he venido para que esa ley sea cumplida. Porque el que no la cumpla, el que no la enseñe siquiera, o la enseñe mal, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Es decir, será llamado, considerado nada en el reino de los cielos. Es importante. Miren, yo sé, hermano, que algunos predicadores se confunden y dicen que esta ley no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia, que la ley ya ha sido quitada, ha sido abrogada, no tiene más función. Pero hermanos, lo que pasa es que de repente no ponemos la suficiente atención de lo que la Escritura nos está hablando. Miren, si usted quiere acompañarme, Romanos capítulo 6, amén, verso 14. Gloria a Dios. Romanos 6, 14. Aleluya. San Pablo, aquí en el libro de los Romanos, sí está tratando la ley moral. A los Gálatas está tratando la ley de los rituales, la ley ceremonial. Pero en Romanos sí está tratando la ley moral. Pero miren, hermanos, de repente alguien lee 6:14 y dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y algunos predicadores dicen: no, ahí está. Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No necesitamos cumplir la ley. Bueno, yo pregunto, si me estás hablando de la ley ritual, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, porque ha sido abrogada. Pero si me estás hablando de la ley moral, entonces tienes que analizar bien Romanos capítulo 6 y capítulo 7. ¿Por qué? Porque Romanos trata precisamente la ley moral. Y San Pablo a los romanos les está diciendo que no deben vivir una vida pecaminosa. Y San Pablo les está diciendo: miren, el pecado, ¿cómo conocemos nosotros el pecado? A través de la ley moral. Amén. La que dice: no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imagen de ninguna cosa bajo el cielo, la tierra, no tendrás, amén, no robarás, amén, no matarás. ¿Quién nos enseña, amén, lo que es pecado y lo que no es pecado? Es precisamente la ley. Amén. Entonces, San Pablo va a hacer un análisis tan esplendoroso que nos va a decir: miren, hermanos, porque el pecado que es, amén, el pecado que es enseñado a través de la ley, que la ley nos enseña ese pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Quería apuntar un poquito, pero el tiempo ya me ganó, pero se lo voy a resumir de esta manera. Lo que San Pablo, si usted tiene tiempo, estudie estos dos capítulos. Lo que San Pablo está diciendo, hermanos, es que nosotros no estamos bajo la autoridad o ser guardados por la ley. No. Nosotros estamos bajo la autoridad y protegidos por la gracia. ¿Y quién es la gracia? ¿Cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 7, les va a mostrar esta figura. Les va a decir: miren, hermanos, la ley del matrimonio dice lo siguiente:
Cuando una mujer está casada con su marido, está sujeta a la ley del marido. Pero una vez que el marido muere, ya la mujer está libre para casarse con alguien más. Pero así San Pablo hace esa figura para decirnos que nosotros ya no estamos casados con la ley, sino que ahora estamos casados con Jesucristo. Amén. De hecho, ahí en el capítulo 7, el verso 4, dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y el verso 5: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por las obras, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Se lo explico de esta manera. Usted lo puede leer en su casa, Romanos capítulo 7. San Pablo dice: miren, hermano, yo he descubierto algo, que hay dentro de mí una ley. Mi mente me dice que yo debo servir a Dios, que yo debo adorar a Dios, que yo debo obedecer a Dios. Pero en mi cuerpo hay una ley que me arrastra, que es más fuerte que yo, que es más fuerte que mi mente, y me arrastra a hacer lo que no conviene. Amén. Pero después de que San Pablo hace ese análisis, también va a hacer el siguiente análisis y él va a decir: miren, yo no supiera que es pecado o no pecaría si la ley no existiera, porque a la verdad la ley es santa, es perfecta, es buena. Pero yo no conocí el pecado sino fue a través de la ley. Porque si la ley no dijera no robarás, pues yo robaba, y ¿cómo voy a saber que eso es pecado? Pero la ley me dice que eso es pecado. A ver. Pero San Pablo les va a decir, estoy parafraseando, les va a decir la siguiente palabra: pero ¿saben qué? Que yo encontré que la ley que se supone que era para mi bien resultó ser para condenación. ¿Por qué? Porque la ley solo me dice lo que no debo hacer, pero no me ayuda para no hacerlo. Y San Pablo lo resume de una manera gloriosa en el capítulo 8, el verso 1. Y él dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, conforme a la concupiscencia, conforme al deseo de esta carne, sino conforme al Espíritu, conforme a la voluntad del Espíritu que habita dentro de nosotros. Aleluya. Ahí está nuestra victoria. Es decir, que San Pablo analiza y dice: miren, hermanos, la ley a la verdad es buena, es santa, es perfecta, nos ayuda para saber qué es agradable para el esposo y qué es desagradable para el esposo. Pero la ley en sí no nos puede ayudar para nada. La ley nos revela el pecado y nos acusa y nos muestra que somos pecadores. Pero la ley no puede hacer nada por nosotros. Sin embargo, esa ley debe ser cumplida. Sin embargo, los que andan conforme al Espíritu, amén, ellos cumplen la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solamente te revela, amén, cuando tú has pecado delante de Dios, sino que el Espíritu Santo te ayuda para salir de ese pecado. Y no solo te ayuda para salir de ese pecado, Él te previene para que no hagas el pecado. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que cuando son tentados a hacer algo, ahí ya el Espíritu Santo trae ese temorcito, ese miedo hacia ti. Miren, hermanos, cuando nosotros, en una ocasión que trabajábamos ahí, en donde estamos trabajando, es un derecho que todo trabajador tiene, ¿verdad? De repente te tomas una sodita y algo.
pero nuestro patrón era demasiado exigente, que cuando el patrón venía y de repente parece hasta parece que sabía, cuando íbamos a tomarnos una soda, a comer un snack, se aparecía y miren, hermano, yo me paniqueaba porque yo sabía que al patrón no le gusta eso de encontrarnos tomando un snack. Así que mi compañero escondía sus cosas, pero yo me paniqueaba, yo no sabía, ya me sentía culpable. ¿Por qué? Porque el patrón, y yo le decía al compañero, ¿sabes qué? Es que yo no sé engañar, no sé mentir, no sé cómo hacer ese asunto, ¿eh? Me panicaba y dejaba el asunto así, pues el patrón llegaba, ahí está la soda. Pero es eso de que ya el Espíritu de Dios te inquieta, te dice que estás haciendo mal. Amén. Porque el Espíritu de Dios a través de la Escritura dice que nosotros debemos ser ejemplos, amén, que debemos servir para con nuestros patrones como para con nuestro Dios. Yo no sé si usted sabía eso, pero la Escritura dice eso. Amén. Que sirvamos a nuestros patrones como si estuviésemos sirviendo a Dios. Y si sé que al patrón no le agrada eso, pues ya me metí en problemas, ¿verdad? Pues es así el pecado. La condición del pecado está ahí, hay una ley que hay que cumplir y te va a señalar y te va a condenar, pero no te va a ayudar en nada. Pero la diferencia es que el Espíritu de Dios, cuando recibimos a Jesucristo, el Espíritu de Dios, Él te va a ayudar, no solo te va a advertir. Pero cuántas veces hemos visto que el Espíritu de Dios, después que nosotros hemos caído y algunos se han embarrado hasta lo más bajo, el Espíritu de Dios viene con su mano y mete su mano en la pudredumbre, en la perdición, y levanta otra vez, y tú estás todo traumado. Señor, no puede ser, ya yo te defraudé, ya no tengo esperanza, pero el Espíritu de Dios te saca de ahí, aleluya, y te levanta. Gloria a Dios, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que es Jesucristo. El poder de la ley no tendrá autoridad sobre nosotros, sino el Espíritu de Dios, aleluya. Pero no significa que no hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley. Porque como vamos a ver la próxima predicación, hay de los adúlteros, hay de los mentirosos, aleluya, hay de los asesinos. Porque esa ley tiene que ser cumplida y no puede ser abrogada. Hay de aquel que no está guardando el día de reposo del Señor. Aleluya. Gloria. Me encanta hacer esto, hermano. Porque hay gente que dice que nosotros no cumplimos los 10 mandamientos. Que nosotros no guardamos el día de reposo. Nosotros guardamos el día de reposo. Nosotros guardamos los 10 mandamientos a la perfección, porque el que habita en nosotros, Él nos lleva a la perfección. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Me emociono con estos temas, amados hermanos, porque puedo entender el carácter del amado, el carácter del esposo, hermano. Mire, Él no quiere mal para nosotros. Yo no entiendo por qué hay gente que piensa mal acerca de los mandamientos, de las leyes del Señor, del carácter del esposo. No entiendo por qué, porque no han entrado en una comunión íntima, en saber que Él es el esposo, que Él necesita ser respetado, necesita ser honrado, necesita, aleluya, que tener esa confianza de su amada, de la iglesia del Señor, aleluya. Así que estas leyes, amén, y estos mandamientos que Dios ha dejado para ser cumplidos, pueden ser cumplidos cabalmente con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso quiero repetirles esto, hermano, usted y yo no solo somos humanos. Sí, es cierto que somos humanos, pero no solo somos humanos, nosotros también somos cristianos. Y no solo somos cristianos, nosotros también somos espirituales, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Aleluya. Quisiera que entendieran esto y que lo grabaran y lo entendieran, porque Satanás, el tramposo, nos ha llenado la mente de decir: es que soy humano. Hermano, estás pecando. No, pero es que soy humano. En vez de correr al sumo sacerdote y decirle: Señor, he pecado contra ti, límpiame, lávame, purifícame. No, es que soy humano. Y de humano en humano y de carnal en carnal, la condenación eterna os espera. Pero debemos entender que nosotros no solo somos humanos,
somos cristianos. Cristo pagó un precio altísimo por nosotros, pero también somos espirituales. El Espíritu de Dios habita en nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestros problemas. Dice la Escritura que gime dentro de nosotros, que clama: Abba, Padre. Aleluya. Que nos llena de su amor, de su misericordia, de su compasión. Eso es el Espíritu Santo. Mire, amados hermanos, la Escritura nos dice, Gálatas, que nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Quién tiene esas cosas? Usted. No lo creo. Yo no lo creo. Eso viene de parte del Espíritu de Dios. Por eso es que dice más el fruto. Mire, note esto: el fruto es algo, es una palabra, no está tratando de ponerlo en el aspecto singular, porque si usted lee amor, gozo, paz, no es un solo fruto, es más que un solo fruto. Así que cuando la Escritura dice más el fruto del Espíritu, cuando lo toma, no lo toma en el sentido singular, sino lo toma en sentido particular. Significa que eso que se manifiesta en usted procede del Espíritu Santo, es exclusivo del Espíritu Santo, porque no hay mayor amor que el que el Espíritu Santo produce en usted. Por muy carismático y buena gente que usted sea, su amor no alcanza para todos, y mucho menos para sus contrarios, sus enemigos. Eso tiene que proceder del precioso Espíritu Santo. Así que cuando la Escritura otra vez dice más el fruto del Espíritu, es en el sentido particular. Esos frutos que se mencionan son particular del Espíritu Santo. Así que no importa cuán amoroso usted se considere, usted siempre fallará en su amor para con alguna persona o para con su prójimo. Pero si el Espíritu de Dios habita en usted, ese fruto que el Espíritu produce es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Así que cuando vean que el hermano Agustín está todo corajudo y anda echando pleito con todo, entienda que ha descuidado la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Porque ese es el carácter del hermano Agustín. El hermano Eric me enseñó un dicho: no, mire que fulano es bien buena onda. Y dijo: no lo han visto bien planchado, por eso que dicen bien buena onda. Pero conózcalo bien planchado y va a ver quién es. Aleluya. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso es que somos vencedores sobre la concupiscencia del pecado. Aleluya. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Habiendo entendido, Señor, la obra hecha en la cruz del Calvario, de cómo todos los trabajos y las rituales que se celebraron gracias te damos, Jesús, porque entendimos, Dios mío, que todo ritualismo y toda ceremonia fue cancelada y abrogada por tu poder y por tu designio. Pero entendemos que hay una ley que debe ser cumplida. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo habite en nosotros, para que seamos vencedores sobre toda opresión del maligno, pero también para que seamos vencedores sobre la concupiscencia de la carne. Revístenos con tu poder, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. No nos abandones, Señor. Una sola cosa te pedimos: que tu Espíritu Santo habite en nosotros desde ahora y para siempre, Señor. Y eso nos basta, Señor. No queremos nada más, no pedimos nada más, Señor, sino que tu Espíritu Santo habite en nuestro corazón. Renunciamos a toda vanagloria y a todo don imperfecto y recibimos la gloria tuya, el poder de tu Espíritu Santo, y recibimos todo don perfecto y todo regalo que procede de tu Padre eterno. Gracias te damos, Dios mío. Guarda esta iglesia, Señor, fortalece a cada uno de tus hijos.
con todas las imperfecciones, Dios mío, tú perfecciona tu obra en cada uno de nosotros, para que, Señor, tu nombre sea glorificado, Dios mío, y para que tu pueblo sea bendecido en ti, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. No sé si mi pastora tiene algún anuncio. Ya despedimos. Amén.